Muy buenas tardes, decía a todos los asistentes. Muchas gracias por acercarse a escuchar a nuestra invitada de esta tarde en esta tarde tan calurosa que hace en Madrid. Agradecemos mucho a la profesora Rosa María Aradra que haya aceptado esta invitación para presentar una conferencia dentro de los ciclos de la Sociedad Española de Retórica. Es nuestra última invitada del curso y nada, estamos deseando escucharla, así que yo voy a hablar. La profesora Aradra es profesora titular de literatura, de teoría de la literatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Es autora de numerosas publicaciones y estudios acerca del tema que hoy nos va a presentar, por lo tanto, pues, lo que diga va a resultar seguramente muy interesante. Entre ellas me gustaría simplemente destacar una que traza el camino desde la retórica a la teoría de la literatura y que salió publicada en el servicio editorial de la Universidad de Murcia en 1997. Más allá de esto, otra publicación muy interesante, siendo ella especialista como es en la retórica de los siglos XVIII y XIX, es el volumen precisamente sobre las ideas literarias del siglo XVIII dentro de la historia de la literatura española dirigida al profesor José Carlos Maynet y que salió publicada en Crítica, la editorial Crítica, en 2011. La conferencia que hoy nos va a presentar, de alguna manera, sigue el camino de estas dos publicaciones, ya digo, entre otras muchas, de las que es autora, y se titula La atracción de la palabra, literatura y figuración retórica. Así que dejo paso ya sencillamente a la profesora Aradra, con mucho gusto por poder escucharla. Muchas gracias. El inciso técnico, aquí se oye después, se oye a la misma vez. Vale. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, me siento muy feliz y agradecida por esta invitación de la Sociedad Española de Retórica, una sociedad anhelada por los que nos dedicamos a la retórica y que ansiábamos que se llevara a la práctica y se materializara. Y bueno, pues la corta vida que lleva muy fructífera. Y bueno, pues me agradezco especialmente la invitación a los organizadores para asistir a este ciclo y ya doy directamente mi enhorabuena por ello. El título de mi intervención, la atracción de la palabra, pone en primer término una pregunta sencilla y fácil en apariencia, que es la de ¿por qué nos atrapa la literatura? Pero que en realidad es una pregunta que justifica la reflexión teórica sobre la literatura desde Aristóteles hasta la actualidad. La poética de Aristóteles, que nace en el siglo IV a.C. con el propósito de explicar cómo se ha de construir una buena obra literaria, comenzaba diciendo: hablemos de la poética en sí, de sus especies, de la potencia propia de cada una y de cómo es preciso construir las fábulas si se quiere que la composición poética resulte bien. Hay en este comienzo dos ideas que me van a servir en este camino. Por un lado, la idea de composición formal, por otro, la de búsqueda de un resultado que se advierte en ese resulte bien. La literatura es, por esencia, un hecho del lenguaje, una construcción lingüística, una figuración del mundo que produce un efecto admirativo, persuasivo, transformador en mayor o menor medida. De hecho, la literatura produce el placer del reconocimiento. Aristóteles dice que habla del disfrute que deriva de la imitación connatural al hombre desde su niñez. Y la literatura, que es imitación de acciones, sagrada porque nos reconocemos en ella y nos place su ejecución. Sabemos que la poética de Aristóteles, que inaugura la larga historia de la poética occidental, se centra en la tragedia y en la epopeya, no es lo que nos ha quedado de ella, pero sus ideas son extensibles a otros géneros. La calidad de la poesía, de la obra literaria, reside en la conjunción de sus partes en sentido aristotélico, esto es, en el andamiaje verosímil de los hechos presentados, en el manejo de la intriga, en el lenguaje,
hablará de fábula, caracteres, locución, pensamiento, etc. Estas dos ideas, que en realidad es una, la de la literatura como construcción lingüística o formal que produce un efecto, van a ser el eje de mi exposición. Me van a permitir trazar puentes entre poética y retórica, entre retórica y literatura, desde los retos que se le presentan a la teoría literaria actual. Aunque podemos imaginar que las dimensiones de este diálogo desbordan cualquier acercamiento puntual, y vamos, en los minutos que contamos aquí, intentaré concentrar mi atención en varias escalas que sirvan para ilustrar estas ideas y comprobar en qué medida la retórica habita en los textos literarios y nos ayuda a interpretarlos, y en qué medida la literatura conforma también la retórica, o dicho de otra manera, cómo la literatura crea la teoría. Para ello voy a organizar mi exposición en dos partes, una primera panorámica en dos fases en la que partiré del concepto de persuasión, retórica y literaria para apuntar a continuación algunas líneas sobre la historia de esta relación. Y en una segunda parte haré un recorrido más detenido por algunas formulaciones literarias que corroboran esta simbiosis, conectándolas con las distintas fases de elaboración discursiva que plantea la retórica. Espero que se me entienda. Bueno, con respecto a la primera cuestión, según el diccionario de la Real Academia, persuadir significa inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Su raíz, suadere, significa aconsejar. En el sentido contrario tenemos disuadir. Y es curioso que su raíz indoeuropea, suad, con el significado de suave, agradable, se modificara con la pérdida de la aspiración de la S inicial y resultara de ahí hedoné, placer, de donde procede hedonista o hedonismo. Sabemos que la persuasión es uno de los fines de la retórica. El mismo diccionario define retórica como arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Y Lausberg la define en sus elementos de retórica como un sistema más o menos estructurado de formas conceptuales y lingüísticas que pueden servir para conseguir el efecto pretendido por el hablante en una situación. En la definición académica apreciamos una cuestión interesante que tiene que ver con los distintos grados de influir en el otro, desde el más sutil de inducir al más rotundo de obligar. Pero me quiero fijar en esa idea de desplazamiento que conlleva el concepto de moción, de conmoción, de movimiento, de paso de un lugar a otro, que también nos evoca la propia noción de tropo, como traslación de significados, como veremos después. Cuando leemos, algo nos pasa que de alguna manera nos transforma por medio de la forma, por un modo de expresar las ideas que nos lleva de un lugar a otro desde el que partimos cuando abrimos un libro y empezamos a leer la primera página hasta que acabamos la lectura y lo cerramos. Así recuerda Marcel Proust las lecturas de infancia de ese libro preferido. ¿Quién no recuerda, como yo, esas lecturas hechas en tiempos de vacaciones? Dice Proust, una vez leída la última página, el libro estaba acabado. ¿Entonces qué? ¿Aquel libro solo era aquello? Aquellos seres a los que habíamos prestado más atención y ternura que a la gente de la vida, no siempre atreviéndonos a confesar hasta qué punto los amábamos, e incluso cuando nuestros padres nos encontraban leyendo y parecían sonreír ante nuestra emoción, cerrando el libro con una indiferencia afectada o un aburrimiento fingido. Aquellas gentes por las que habíamos jadeado y sollozado, nunca volveríamos a verlas, no sabríamos nada más de ellas. Es evidente que en este tiempo compartido en solitario con esos personajes de cuyos avatares, pensamientos y emociones hemos sido testigos mudos, algo ha pasado, algo nos ha pasado. Leer es un riesgo, decía Steiner. Leer bien significa correr grandes riesgos, cito. Significa volver vulnerable nuestra identidad, nuestro autocontrol. Quien haya leído la metamorfosis de Kafka y sea capaz de mirarse en el espejo sin arredrarse, quizás sea capaz técnicamente de leer los caracteres impresos, pero es analfabeto en el único sentido que realmente importa. Está claro que para Steiner leer bien no es una mera cuestión técnica de análisis, es una cualidad de la experiencia.
Esta idea la retomará después el ensayista italiano Alfonso Berardinelli en un libro justamente así titulado Leer es un riesgo. La pregunta entonces está clara. Si el instrumento es el lenguaje, el mismo que utilizamos a diario, ¿qué es lo que tiene de particular? ¿De qué medios se vale el autor para atraparnos en la red o tejido del texto? Para los retóricos la respuesta es doble, según sean intelectuales o afectivos esos medios. Con los medios intelectuales se llega a una convicción, es el docere, reclamado sobre todo para la narratio y la argumentatio, el que apreciamos, por ejemplo, en la poesía o en la literatura didáctico-moral. Con medios afectivos se puede llenar las posibles lagunas de la convicción intelectual en 2 grados. Se habla del ethos, es el grado afectivo más débil o suave que se pretende duradero, es el delectare, que consigue la simpatía del público, perceptible, por ejemplo, en el exordio, cuando intentamos captar la voluntad del auditorio, o en el ornatus del discurso, que consigue su atención a través de la variatio, por ejemplo. Y tenemos el pathos, que es el grado afectivo más fuerte, la conmoción psíquica. Su finalidad es provocar el efecto intenso, el movere, tal como apreciamos sobre todo en la peroratio final. Es propio del estilo sublime y está presente en la tragedia, pensamos por ejemplo en la catarsis. A tenor de estas distinciones podemos destacar varias ideas en esta vinculación entre persuasión retórica y persuasión literaria. En primer lugar, la relación estrecha que existe entre las partes de la retórica, inventio y dispositio, pero también el locutio, lo que la tradición simplifica en la distinción entre fondo y forma. En segundo lugar, la relación entre materia, fines y las propias partes del discurso, incluso entre los distintos géneros. Y advertimos también cierta gradación en esa persuasión, docere, delectare, movere, que nos lleva a la importancia de la psicología en el tratamiento de las emociones. Como en el discurso oratorio, el texto literario no solo transmite contenidos, ideas, pensamientos, argumentos que pueden llevarnos al espacio intelectual del autor, también nos lleva a la delectación, al placer y a lo afectivo en sentido amplio. Jaus hablará en su clásico Experiencia estética y hermenéutica literaria de 3 categorías de la conducta estético-placentera, de la poiesis, de la ístesis y de la catarsis. Esta sistematización retórica ha perdurado en la explicación literaria durante mucho tiempo, en una definición o explicación de la literatura por sus efectos, por aquello que provoca en nosotros y por sus afectos. Efectos y afectos se presentan de la mano por la capacidad que tiene la palabra de influir en el receptor en sus distintos grados. Simplificando mucho, podríamos hablar de una visión pragmática de la literatura que presta mucha atención al efecto, que domina hasta el romanticismo. En palabras de Abrams, se basa en la subordinación de los fines del artista y el carácter de la obra a las necesidades y a las fuentes del placer del auditorio. Y en el romanticismo ya se produce ese giro hacia el autor, que cobra protagonismo una idea de la literatura como expresión de la intención del autor y triunfa lo afectivo. Después, en el 20, y simplificamos grosso modo, encontraremos una teoría literaria que focaliza más su atención en los aspectos mentales, formales, textuales o inmanentes de los textos. Retórica y literatura participan en cualquier caso de ese viaje literario, de ese transportarnos de un lugar a otro a través de la palabra. De ahí también la fuerza transformadora o psicagógica de la palabra de la que hablaban los clásicos. Gorgias de Leontinos sintetizó muy bien esta conexión de retórica y seducción en su conocido encomio de Helena, cuando habló del poder mágico de la palabra. La palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo y sumamente invisible consigue efectos realmente divinos. Puede ya eliminar el miedo, ya suprimir el dolor, ya infundir alegría, ya aumentar la compasión. Gorgias describe entonces figuras y procedimientos que desarrollaban la simetría de frases y periodos, teniendo en cuenta la antítesis de sentido, los paralelismos sintácticos y fonéticos, ejercicios de virtuosismo estilístico que desarrollan los sofistas,
como el de los razonamientos dobles y que corroboran este poder de encantar con la palabra por su capacidad de jugar con lo verosímil, lo aparente verdadero que después se desmonta, lo que puede verse desde una perspectiva y la contraria. La tradición clásica se ocupó por extenso de este componente emocional. Recordamos la retórica de Aristóteles, Cicerón también trató de ello cuando habló del orador ideal, de los 3 estilos, también Quintiliano en su particular ética de los afectos. En este breve recorrido se ha destacado la quiebra que supone el Tratado de lo Sublime de Longino, sobre todo a partir de la traducción y edición que hiciera Boileau a finales del siglo XVII. Para el pseudo Longino, la máxima perfección de un texto, su sublimidad, residía en la impresión y en el éxtasis que era capaz de producir en el oyente, proporcionándole material para nuevas reflexiones y haciendo duradero e indeleble el recuerdo. Estos efectos eran lo que realmente lo diferenciaba de los demás estilos. Habló de 5 fuentes: talento para concebir grandes pensamientos, pasión vehemente y entusiasta, conocimiento de figuras retóricas, expresión noble y composición digna y elevada. Las 2 primeras, el talento y la pasión, son producto de la naturaleza. El resto, más vinculadas a la técnica elocutiva, al estudio, al aprendizaje. La importancia concedida a las emociones y a la imaginación va a justificar su valoración romántica del lado del autor, pero la trascendencia de su efecto en los receptores va a seguir siendo el gran catalizador del sublime a través del lenguaje. Se dice en este tratado, pero si la acción de persuadir depende la mayoría de las veces de nosotros, las cualidades de lo sublime, sin embargo, que proporcionan un poder y una fuerza invencible al discurso, dominan por entero al oyente. La experiencia en la invención, la habilidad en el orden y en la disposición del material no se hacen patentes ni por uno ni por 2 pasajes, sino que las vemos emerger con esfuerzo del tejido total del discurso. Lo subrayo. Continúa: lo sublime, usado en el momento oportuno, pulveriza como un rayo todas las cosas y muestra en un abrir y cerrar de ojos y en su totalidad los poderes del orador. Quería destacar esta idea de que fluye, emana del tejido total del discurso. Desde el punto de vista retórico, el arte de la persuasión es posible aprenderlo. La retórica indica cómo construir con eficacia para persuadir. Kant sostendrá después que lo sublime no se puede enseñar porque apela a los sentidos más que al entendimiento. La teoría poética asimiló muy bien este concepto de persuasión retórica. El lugar destacado, por ejemplo, que le concede Lauzun, el poeta, el tratadista por antonomasia de la poética neoclásica española del siglo XVIII, donde imperan las reyes y la idea de la reglamentación del arte, diferencia entre belleza y dulzura y asocia la dulzura, asociándolas respectivamente a la verdad, la belleza, y la dulzura a la emoción de los afectos. Y en ese equilibrio reconoce que la dulzura de los versos encubrirá muchas faltas a la belleza y que, igual que el orador, el poeta debe experimentar previamente aquellos afectos que pretende provocar en los receptores. Pero ¿es realmente posible enseñar estos modos de escritura? Esa es la gran cuestión que se plantea la reglamentación del arte y que abrirá las puertas a la crisis de la retórica. Longino se adelanta a quienes sostienen que esta grandeza es innata y que no se adquiere con el estudio ni con la técnica. Reconoce que la naturaleza es el principio originario y arquetípico que subyace a toda creación. Pero, dice, el método es el único capaz de fijar los límites y de suministrar el modo especial, el momento oportuno en cada punto concreto y aún la práctica y el uso más seguros. No parece que los románticos estuvieran muy de acuerdo con esta idea. Tampoco Gustavo Adolfo Bécquer, cuando escribe sobre la poesía, no ha dicho nada casi ningún poeta, pero en cambio hay bastante papel borrado por muchos que no lo son.
El que la siente se apodera de una idea, la envuelve en una forma, la arroja en el estadio del saber y pasa. Los críticos se lanzan entonces sobre esa forma, la examinan, la disecan y creen haberla comprendido cuando han hecho su análisis. La disección podrá revelar el mecanismo del cuerpo humano, pero los fenómenos del alma, el secreto de la vida, cómo se estudian en un cadáver. No obstante, sobre la poesía se han dado reglas, se han atestado infinidad de volúmenes, se enseña en las universidades, se discute en los círculos literarios y se explica en los ateneos. Esto lo decía en sus cartas literarias a una mujer. Bueno, podemos decir que el fin de la poética normativa pone en primer término la figura del autor, el interés por una explicación estética del arte, no prescriptiva. Pero también pone en primer término esa dimensión creadora de la que estamos hablando, en ese eterno cuestionamiento o preguntarnos, o preguntarse el hombre por los secretos de la composición literaria. Es inasible, inexplicable y misterioso proceso, libre de toda atadura, como nos dirán los románticos, pero nos preguntamos, ¿sujeto también a determinadas leyes más o menos visibles, más o menos conscientes? Allan Poe lo tenía muy claro cuando destapó los entresijos de composición de su poema El Cuervo. En su famoso ensayo de 1846, Filosofía de la composición, nos enseñó lo que ocurre en bambalinas cuando se escribe poesía. Quería enseñarnos que frente a los tópicos románticos del esplendor, del espléndido frenesí de la creación arrebatada detrás de un poema, hay un laborioso y vacilante camino, me pregunto, retórico, de selecciones y descartes. Hay un trabajo de composición, de engranaje a la búsqueda de un efecto. Sin entrar en la circunstancia o necesidad de escribir un poema que se adecuara al gusto popular y al crítico, en realidad va a ser el efecto, precisamente, el punto de partida en su proceso creador. Así lo hace describiéndolo paso a paso. Primero, considera la extensión, fija en torno a unos 100 versos para no perder el efecto. El efecto, esa impresión que pretende suscitar en su poema, es en este caso la belleza, algo universalmente apreciable. Opta después por elegir un tono y prefiere el de la tristeza y la melancolía, el más legítimo, dice, de los tonos poéticos. A continuación busca un pivote artístico para sustentar su estructura, el estribillo, por la sensación de identidad de la repetición, por la monotonía del sonido, mejor breve para favorecer la variación en torno al mismo, y lo condensa en una palabra. Divide el poema en estrofas con un estribillo final. Utiliza la palabra, una palabra con una O, la vocal más sonora, y con una R, la consonante que mejor prolonga el sonido. Elige nevermore, nunca más, dicha monótonamente contra la lógica racional. Por un loro piensa al principio, pero después dice, no, mejor un cuervo. Es después cuando se plantea la búsqueda del tema, con la idea de aplicar la palabra después de cada estrofa. ¿Cuál se presta más? La muerte. Mejor si es de una mujer hermosa. Y la palabra en manos o en labios del amante que la ha perdido. Busca la pregunta de máxima angustia cuya respuesta sea nunca más. Es entonces cuando escribe por primera vez la tercera estrofa del final, el punto culminante sobre el que graduar la fuerza. Y después aborda la cuestión de la métrica, del ritmo, con distintas combinaciones. Decide el lugar y piensa, tendrá mayor efecto situada la acción en una estrecha limitación espacial por el mayor poder psicológico de concentración de la atención. Sitúa al enamorado en su habitación y el pájaro que entra por la ventana con el aleteo previo para aumentar la curiosidad. El tiempo, la noche tempestuosa, para que el cuervo busque abrigo por contraste con la serenidad del aposento.
Por último, describe los cambios de tono de las distintas estrofas para favorecer el contraste, esta variatio a la que hacía yo referencia antes, hasta el intencionado sentido moral que proporcionan las dos últimas estrofas del poema. Allan Poe nos guía así por la retórica implícita que articula la intrahistoria de su composición, partiendo de un orden distinto al que se pueda deducir de las habituales partes o fases del discurso retórico, ingüentio, dispositio, elocutio, como si fueran los pasos sucesivos de una cadena. Su punto de partida como creador es justamente aquel en el que finaliza la obra, el del efecto que se pretende en el receptor. Esta función, y el tema no es lo que elige al principio. En función de este efecto, selecciona y organiza los materiales lingüísticos para construir su poema. Los piensa y nos los expone siguiendo también un orden: efecto, extensión, tono, estructura, forma, tema, tópico, metro. Quintiliano dirá que la naturaleza de las cosas está en el orden. Aristóteles en su Poética nos enseñó que el secreto de una buena fábula reside en una estructuración de los hechos, verosímil o por necesidad. Resulta curioso que en este proceso, después de decidir la extensión y el tono, se ocupó de buscar un principio estructurador hasta dar con uno de los más universales, el estribillo, en el que concentra el placer de la repetición, el ritmo, la repetición que Jacobson convertirá en principio definidor del lenguaje poético a mediados del siglo XX. Dice Poe: el placer nace solamente de la sensación de identidad, de repetición. Se introduce así en los vericuetos de la elocutio y del ritmo, en la configuración de una sensación atendiendo incluso a los sonidos, a los elementos mínimos de la lengua. Dice Allan Poe: decidido el uso de un estribillo, su corolario era la división del poema en estrofas, cuyo final sería dado por aquel. No cabía duda de que al final, para tener fuerza, debía ser sonoro y posible de énfasis. Estas consideraciones me llevaron inevitablemente a pensar en la O como la vocal más sonora, asociada con la R como la consonante que mejor prolonga el sonido. Y el estribillo, la aliteración, la repetición, tiene que ver con la memoria, aunque sea un texto escrito, que la retórica vincula a los lugares y a las imágenes. Y otro tanto sucede con el tema, buscado desde un engüentio que proporciona los materiales textuales. La retórica clásica lo establecía a través de una tópica a modo de posibilidades formales o casillas vacías, desde las que extraer ideas o preguntas clave que luego rellenará la tradición literaria. Sin perder de vista su finalidad, insiste, se pregunta, de todos los temas melancólicos, ¿cuál es el más universal? Y, como hemos visto, llega a la conclusión de que es la muerte. Dice: establecí mentalmente, en primer término, el punto culminante, o sea, la última pregunta. Esa pregunta para la cual nunca más sería la contestación final. Esa pregunta en cuya respuesta la palabra nunca más abarcaría la máxima cantidad concebible de angustia y desesperación. Puede decirse que aquí encontró el poema su principio, en el final, donde deberían principiar todas las obras de arte. Pues fue aquí, en este punto de mis consideraciones preliminares, donde por primera vez tomé la pluma para componer la estrofa. Y escribe: profeta, dije, ser maligno, pájaro, demonio, siempre profeta. Por ese cielo que se cierne sobre nosotros, por ese Dios que ambos adoramos, di a mi alma cargada de angustias y en el distante Edén podrá abrazar a una joven bienaventurada que los ángeles llaman Leonore. Si podrá abrazar a una preciosa y radiante doncella a quien los ángeles llaman Leonore. Dijo el cuervo: nunca más. Bueno, y así los distintos aspectos. En su explicación quedan evidentemente en el aire muchas cosas. No deja de ser una interpretación y una explicación a posteriori, pero las que nos dice Allan Poe considero que constituyen una suerte de retórica implícita que divide en una teoría de la composición. Él dirá filosofía, a la de filosofía de la composición,
como será habitual en la transformación que experimenta la retórica ilustrada. Capmany, por ejemplo, en 1737 habla de filosofía de la elocuencia. Saltamos así al contundente rechazo que hace Locke de la retórica y el descrédito general de que será objeto en el siglo XIX, cuando Nietzsche diga en 1872, en uno de sus escritos sobre retórica antigua, que el poder de descubrir y hacer valer para cada cosa lo que actúa e impresiona, esa fuerza que Aristóteles llama retórica, es al mismo tiempo la esencia del lenguaje. O dicho de otra manera, que el lenguaje es resultado de artes puramente retóricas. Esta idea va a servirme de puente hacia la segunda parte de mi intervención, desde los parámetros de la elocución más orientado a la figuración literaria. Desaparecida como tal la retórica en la enseñanza, o refundida, reconfigurada o readaptada en el siglo XIX, 100 años después de estas referencias, Roland Barthes, al principio del grado cero de la escritura, en 1953, distingue entre lengua como objeto social que viene impuesto y estilo como singularidad contra la cual tampoco se puede hacer nada, como una especie de condensación de imágenes de locución que constituye el propio cuerpo, naturaleza del estilo personal, e introduce el concepto de escritura para explicar la literatura. La escritura es otra realidad formal entre la lengua y el estilo, una tercera dimensión de la forma que también une al escritor a la sociedad. De alguna manera, Barthes reinventa lo que la retórica llamaba estilo en la escritura, para retomar después el corpus clásico en su conocido ensayo sobre la antigua retórica, ese gran imperio más vasto y más tenaz que cualquier imperio político, dice, por sus dimensiones y por su duración. En esta segunda década del siglo XXI, podemos decir que estas palabras de Roland Barthes, escritas hace más de 50 años, no han perdido vigencia. La retórica ha cobrado nuevas dimensiones más amplias y perfiladas en múltiples áreas y disciplinas como corpus de referencia inspiradora para la interpretación, para la enseñanza, para la práctica creadora, para la reflexión teórica. De alguna manera, los tres grandes pilares clásicos dieron la clave. Aristóteles dio la teoría, Cicerón la práctica y Quintiliano la pedagogía, dirá. Pues bien, en relación con el tema que trato ahora, quiero destacar dos aspectos. Por un lado, la idea de permeabilidad, por otro, la de integración y por otro, la de figuración. Con respecto a la primera, la idea de permeabilidad, bueno, es sabido que el objeto de la retórica no se ha mantenido estable a lo largo de su historia. La mirada histórica nos revela la potente capacidad de la retórica de adaptarse o reconfigurarse en cada época. La monumentalidad del edificio clásico es indiscutible, pero la retórica no es un corpus teórico inalterable, que permanezca ajeno a las circunstancias, a los intereses, a las funciones, aplicaciones, preocupaciones de cada época en las que se desarrolla. Los estudios de historia de la retórica sí lo ponen de manifiesto. Entendemos mejor, por ejemplo, la reivindicación de la inguentio y de la dispositio en el siglo XVIII, si la conectamos con el racionalismo ilustrado y el fin del normativismo a la búsqueda de una explicación filosófica ante la simplificación escolástica que luego deviene en una teoría literaria. Entendemos mejor en su contexto el cuestionamiento de la utilidad de los listados de tópicos y de figuras, la debilitación de su dimensión práctica y su mayor literaturización con los gobiernos absolutistas. La simplificación que conlleva su inclusión en programas docentes y libros de texto, como ocurre en el siglo XIX. Es imposible entender la evolución y la transformación de la retórica fuera de su contexto. La dimensión interpretativa de la retórica presenta así una doble dirección en el pensamiento histórico. Por un lado, ilumina el texto literario según su propia configuración teórica
en la época en cuestión. Conocer, por ejemplo, el saber retórico de Cervantes arroja luz a la hora de explicar la tópica de la narratio cervantina en la Galatea, por ejemplo, cuando habla de los lugares de tiempo, de persona, de ocasión, o la estructura de los debates presentes en el Quijote. La retórica nos ayuda a entender la literatura. Pero también la literatura de una época ilumina los itinerarios de la retórica de ese momento o los siguientes. La propia novelística de Cervantes es clave para la apertura de la retórica hacia la inclusión de la novela como género en Mayans, por ejemplo. Mayans fue un gran conocedor de la obra cervantina. Fue el autor de la primera biografía de Cervantes. Bueno, esta era la idea de permeabilidad, de flujo y de ideas entre unos textos y otros. La otra idea que quería destacar es la de integración, entendiendo por integración la capacidad que tiene la retórica de interacción, de establecer diálogos con otras disciplinas, con otras formas de conocimiento. Desde sus orígenes clásicos, la retórica ha mirado en distintas direcciones y ha hecho justamente de esa variedad de orientaciones su seña de identidad. Así lo puso ya de manifiesto Aristóteles al diferenciar estos tres estilos, tres géneros, deliberativo, demostrativo y judicial, como sabemos. Cuando Cicerón habló del amplio campo de saberes que debía dominar el orador ideal, y también lo vemos en las tempranas implicaciones de la retórica, de la dialéctica, de la gramática, de la poética, en la amplia nómina de disciplinas que han ido dibujando la silueta de la retórica hasta la actualidad, que la definen precisamente por su inter- y multidisciplinariedad. Esta sociedad es buena muestra de ello. En la antigüedad la retórica ya contaba con un corpus doctrinal muy amplio, como técnica, ciencia, enseñanza moral y práctica social, decía Barthes. Con estos antecedentes resulta llamativa la progresiva reducción que experimentó la retórica a lo largo de la historia, matizada por la coyuntura específica de determinados periodos, pero tendente a la consabida asimilación de retórica a elocutio, defendida por Ramus a mediados del XVI, hasta los tratados de Dumarsais en el XVIII, de Fontanier en el XIX, de Genet, que los estudia en el XX. La importancia concedida a este plano, avistada desde sus mismos orígenes, como nos recuerda Curtius, pronto estableció conexiones cada vez más estrechas entre retórica y literatura, retórica y poética, o, en términos más recientes, retórica y semiótica o teoría literaria. La nómina de trabajo sobre estas conexiones es inabarcable. Pero en la historia de esta relación quería subrayar muy brevemente algunas ideas. Esta distinción entre lo verosímil y lo verdadero, que es medular en la poética aristotélica, en la que diferencia, recordamos, poesía e historia, se encuentra ya en el origen de la retórica, en esa necesidad de demostrar la propiedad real que tuvieron aquellos antiguos habitantes de la antigua Sicilia, ¿no? Para demostrar la propiedad real de sus tierras frente a confiscadas por los tiranos, y que llevó a una búsqueda y sistematización de técnicas, recursos, procedimientos para lograr la verosimilitud, la credibilidad de su tesis. Esto enlaza con esa idea aristotélica de la verosimilitud. La poética se incorpora más tarde a la narratio, cuando Cicerón, en la retórica Herenio, cuando hablan de la verosimilitud como una de las cualidades de la narratio. En fin, los géneros poéticos van a diferir por el objeto, los medios y los modos de imitación. Los retóricos por su relación con el público. El público se sitúa como espectador tanto de una realidad de la vida como de la obra y goza de la confrontación entre realidad y mímesis. Es inevitable no recordar el estupendo libro de Auerbach, de Mímesis, ¿no? La representación de la realidad en la literatura.
El poeta destaca ante el público su propia interpretación de la realidad y puede, igual que el orador, influir en la realidad de la vida. Son muchos los aspectos de la retórica extrapolables al ámbito literario, como la relación del orador respecto de un tema vinculado a un receptor, a un tiempo, a una finalidad, etc. Pensamos en el decoro. La retórica, al final, ofrece un sistema elaborado, detallado y completo, más elaborado, detallado y completo que la poética, de ahí su carácter más abarcador. Desde el terreno teórico son muchas sus posibilidades porque son muchos los elementos comunicativos que intervienen y se ponen en juego: autor, texto, lector, contexto, etc. En este sentido, se ha dicho también que la retórica es en sí misma una pragmática y una hermenéutica. Pozuelo y Bancos, Domínguez Caparrós han trabajado en esta línea. El hecho interpretativo implica una retórica en la medida en que conlleva siempre una orientación persuasiva, el deseo de convencer al otro de la verdad de las explicaciones, como sucede en toda actividad crítica. Así, la cuestión de la alegoría, del doble sentido, de los tropos, de los cambios de sentido en general, de los que se ocupa la retórica, tienen que ver directamente con la interpretación literaria. La práctica retórica lleva implícita la interpretación de la situación comunicativa. Por ejemplo, cuando el orador se adapta al auditorio o a las circunstancias, de tal forma que el texto acaba significando lo que interesa que signifique. Por otra parte, es evidente la utilidad del instrumental elocutivo de la retórica, generado por el gran desarrollo de la retórica restringida, que dirá Genet, para la explicación literaria, que luego será acogido en buena parte por la estilística del 20. La productividad de este cruce de niveles queda fuera de toda discusión si tenemos en cuenta el arsenal elocutivo clásico desde las aportaciones de la lingüística moderna y propuestas como las que realiza el grupo MI o la retórica de Lieja. De aquí a la propuesta de una retórica general, como la que hace García Berrio cuando habla de esta retórica general textual y científica, que plantea una retórica de interrelaciones para superar, en este caso, la miope atención retórica a la elocución, o cuando Tomás Algaladejo habla de una retórica de interrelaciones semióticas entre los niveles sintáctico, semántico, extensional y pragmático hacia una retórica cultural, o cuando se habla de la retórica constructivista, según viene desarrollando en los últimos años Pujante y otros, siguiendo los postulados epistemológicos del constructivismo y aplicando sobre todo a la praxis del discurso social contemporáneo. En fin, como muestra de este apretado repaso, vemos que la retórica no es un corpus monolítico, no es un depósito terminal de herramientas o de recursos que localizar en un texto literario. No es un listado de tópicos ni de tropos y figuras que encontrar en un poema. No es esa vieja disciplina anticuada, vasta necrópolis de recursos, parafraseando a Adamos Alonso cuando se refiere a las historias de la literatura. La retórica no es figura o figuras en este sentido. El término figura, precisamente, del griego schemata, actitudes, en latín figura, significa imagen, que es producto de un modelado, efigie, forma, y comparte raíz con el verbo fingere, modelar, copiar, fingir, de donde viene ficción. No entramos en el apasionante campo de las distinciones de los tipos de figuras y de tropos, pero podemos decir que la palabra figura condensa así la naturaleza formal y ficcional de la literatura, que es la que caracteriza las definiciones estructuralistas que distinguirá Todorov como otros teóricos franceses del siglo XX.
De hecho, el mismo Roland Barthes identifica la literatura con un código retórico. El diálogo entre palabra y ficción, entre retórica y literatura, las enriquece a ambas en un doble camino de ida y vuelta, desde una actualización viva de su relación y de la que ambas se enriquecen. Por ejemplo, la literatura actualiza o puede actualizar el arsenal del encuentro y permite la amplificación o la ampliación de los lugares o tópicos con la recurrencia o consolidación de determinados temas, como ya demostrará Curtius en relación con la literatura medieval. Entran en juego, además, procedimientos paralelos al auge de la retórica digital que renueva tópicos y argumentos con la copia, con el corta y pega, a través de repeticiones matizadas siempre distintas, con nuevas formas de argumentación que beben de la imagen, de los archivos de audio, de vídeo, del hipervínculo, se convierten en estrategias de argumentación. O también la métrica, como en alguna ocasión he trabajado en esa línea, puede hacernos pensar en posibilidades y nexos de unión entre retórica y métrica aparentemente muy desvinculadas. La preferencia por determinados temas en relación con determinados metros, por ejemplo, con determinadas estrofas. O por parte de la dispositio, ¿no? Se abren también nuevas vías de enfoques que establecen vasos comunicantes. Si pensamos en las estrategias de desplazamiento, de la discontinuidad digital, de esta forma interrumpida, esta nueva forma de leer interrumpida y fragmentaria que nos recuerda otros textos como el Tristan Shandy de Esther, la experimentación vanguardista o las obras de Joyce, de Borges, de Cortázar. En fin, podríamos seguir, ¿no? Esos principios retóricos argumentados como el de García Márquez cuando explica el principio de Crónica de una muerte anunciada. Como estamos viendo, una teoría moderna de la retórica no puede adoptar literalmente la antigua doctrina, sino establecer otros parámetros partiendo de los conocimientos actuales. Es evidente que textos retóricos de otras épocas que tenían una finalidad persuasiva concreta la pierden fuera de sus circunstancias originales. De ahí esa necesidad también de actualización de la elocutio, sobre lo que ya se ha llamado la atención en distintas ocasiones, ¿no? De las deficiencias que tiene un corpus básicamente clásico que miraba hacia la oralidad y no hacia la visualidad que se impone en la actualidad. Y por tanto podríamos decir de la memoria y de la acción. Acabo. En estos momentos de la teoría literaria, la atención se ha desplazado, sobre todo por la influencia anglosajona de los cultural studies, hacia un objeto multiforme y heterogéneo que pone el foco de atención en los contextos, más que en el texto y en la literatura en sí como arte de la palabra. Ante estas orientaciones, mi planteamiento aquí se ha centrado en una idea de literatura que no desatiende sus circunstancias como hecho literario, pero desde la centralidad que adquiere su ser esencialmente verbal, desde ese lugar que nos hace pensarla en relación con esa capacidad de seducción, de persuasión, en términos retóricos de la que he hablado al principio. La retórica presenta, por su misma naturaleza amplia y diversa, una particular capacidad de adaptación y de permeabilidad, de hacer suyas las dinámicas de épocas y circunstancias diferentes, integrando distintos saberes y perspectivas de estudio. Los elementos comunicativos que maneja, orador, autor, auditorio, lector, discurso, texto literario, circunstancias, contexto, memoria, actuación, pueden dar una respuesta integral al hecho literario tanto en su historia como en su actualidad.
La esencia verbal de la literatura, vista desde la perspectiva que aquí planteo, se nutre de esta diversidad de planteamientos, rompiendo la habitual visión lineal de las relaciones entre literatura y retórica. La retórica como conjunto de estrategias y herramientas para el comentario o explicación de los textos, que convierte a los textos literarios en una suerte de ejemplificación, de apéndice extendido muchas veces de tópicos y de figuras retóricas. En un libro reciente, Figuraciones, como la literatura crea imágenes, Ike Ball, la conocida especialista en narratología, la presentación de este libro, que es de 2021, decía: los textos literarios, refiriéndose a los que analiza en esta obra, dice, acaban por ser indefectiblemente objetos teóricos. Esto es, las obras literarias son las que estimulan la teorización, en lugar de que los conceptos teóricos sean mecánicamente aplicados a los textos. Mi propuesta va un poco en esa línea, ¿no? Tomando ese testigo de sustitución de esa idea o de esa línea estática de relación de retórica y literatura, de sustituirla por una idea más amplia, más relacionada con una red, más que con una línea, de relaciones dialógicas que conectan el texto con los demás elementos de una forma actualizada y dinámica, en movimiento, que expresa, yo creo, mucho mejor la complejidad de la literatura y permite, además, ver cómo la literatura penetra también en la teoría y la reconfigura en una retroalimentación continua. Eso es todo. Muchas gracias.